Bueno, Javerim, Shalom. Aquí estamos como cada 15 días compartiendo este estudio, esta introducción, ¿verdad?, a las mitzvot. Ya comentaba antes con la hermana que hay que recordar que ya en el Talmud se menciona el concepto de las 613 mitzvot. Lo que no hace el Talmud es especificarlas, y que luego viene Maimónides y lo que hace es poner y desglosar todo esto. Vale la pena, tomando lo que la hermana me compartía, que es importante señalar que hasta ahora no hemos descubierto un mandamiento que no tenga un fundamento bíblico. Todo lo que estamos leyendo ha sido ordenado por Dios, se lee el texto directamente, y inclusive hemos visto cómo ha desacertado algunos comentarios Maimónides o alguno de los rabinos, y estamos dándole ante todo la prevalencia a la revelación del Evangelio. Entonces, en la mitzvah de la última que estuvimos viendo acerca del sacrificio continuo, habíamos hablado de la continuidad y nos extendimos bastante en ese tema. Pues hemos visto que efectivamente esa continuidad hoy radica en que nosotros siempre debemos estar ofreciendo fruto de labios. Eso lo habíamos hablado. Habíamos hecho el paralelo con el Sidur en el judaísmo, y vemos que el matiz es totalmente distinto. Entonces, hoy vamos a continuar con la mitzvah número 40, la mitzvah Ameim Aleph, ¿verdad? 41. Dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados de acercar un corbán. Ya creo que ha quedado claro el concepto de corbán. De todas maneras, ahorita lo voy a repasar. Un corbán cada día de Shabbat, adicional al continuo de todos los días. Y esto es lo que se llama Musaf de Shabbat. Entonces voy a anotar estas palabras, voy a abrir una pizarra por aquí para que vayamos escribiendo, recibiendo la ortografía de estos términos, para que vayamos haciendo como nuestro vocabulario. Se escribe Musaf Shabbat, ¿ok? Musaf significa aquello que está siendo añadido, aquello que está siendo, me disculparán que en castellano algunos dicen que no se puede combinar, pero lo hago desde el hebreo, ¿no? Que está siendo, así se dice en hebreo, añadido. Yo sé que en castellano censuran eso, pero no encuentro otra forma mejor de decirlo desde el hebreo. El musaf de Shabbat es un concepto importante porque adicional al sacrificio continuo, que habíamos hablado uno en la mañana y uno en la tarde, ¿se acuerdan? Además en Shabbat se hacía otro sacrificio adicional que no era por los pecados. Eran estos sacrificios que representaban simplemente la continuidad y la trascendencia del perdón de Dios por encima de cualquier otra cosa. No tenían una motivación ligada al pecado, y eso es importante señalarlo. Entonces la mitzvah se encuentra en Números 28:9. Ahí lo tenemos, Bemidbar, ¿verdad? El capítulo 28, versículo 9. Dice, Ubeyom HaShabbat, en el día de Shabbat, Shnei Kebasim, 2 ovejas, ¿verdad? Dice, ya esto pues se ha explicado en el concepto de los otros corbanots, dice ahí el comentario de Maimónides, pero yo quiero aprovechar y recalcar el concepto del corbán, que ya lo había mencionado. Corbán es una palabra que viene de la raíz karav o karov, que significa estar cerca, ¿no? Estar cerca, un verbo como estativo, estar cerca, acercar, acercarse, es allí. Entonces, en términos concretos se le llama corbán a todo cuerpo, ¿verdad?, ofrecido en el altar en el marco de los sacrificios ordenados por Hashem. Entonces recordemos que el corbán podía ser un toro o vaca, podía ser entonces un carnero con su respectivo hembra, podía ser chivo, podía ser oveja, hembra o macho, y vamos bajando, ¿verdad? Luego venía también, se ofrecía un corderito, ¿cierto? Una cría de cordero, también una cría de cabra, ¿verdad? Vamos a poner aquí cabrito también. Y luego bajando, seguíamos con tórtolas o palomas,
Y por último, como última expresión, dice la Escritura, que entonces se ofrecía un puñado de harina. Fíjense ustedes, ¿ah? El asunto es que tenía que materializarse, expresarse corpóreamente. Por eso les pongo aquí que el corbán es todo cuerpo, porque el puñado de harina es un cuerpo, la torta o la paloma es un cuerpo y así sucesivamente. Así que el tipo de animal en últimas no era lo importante, sino la expresión material y corpórea. Y esto es importante que lo tengamos presente porque esto nos ayuda a entender, no, el carnero es como un animal mucho más grande que la oveja. Ya, hay que ahorita de pronto los muestro porque el ternero es la cría joven del toro y la vaca. Vamos a poner aquí ternero. Pero el carnero es otro animal mucho más grande y está dentro del rango de los animales ofrecidos. De hecho, yo tenía por ahí una lámina, lástima que... déjenme ver si la tengo aquí a la mano, porque una vez enseñándole a los niños sobre todo esto, y de un documento en el que expresaba, les mostraba a ellos los sacrificios y pues no sé si vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Yo sé que lo hice para los niños, pero no sé si lo alcancé a guardar aquí a la mano que lo pueda mostrar, porque sería chévere que ustedes pudieran ver esos animales. Vamos a ver. El corbán, si lo puedo buscar aquí como corbán, puede ser. Veamos. Corbán, permítame un segundo. Corbán, no lo tengo acá. Puede ser que está por fuera, vamos a ver, corbán. No, yo creo que no voy a alcanzar a rescatarlo aquí, pero sí lo voy a compartir en la página para que identifiquemos esos animales. Sería maravilloso que todos podamos acceder el conocimiento de estos animales, ¿no? De todos esos sacrificios, cómo se hacía, toda esta parte. De todas maneras, quedamos pendientes con esta información, sí, porque no la encuentro. Bueno, ok, entonces estamos hablando del concepto de corbanots, ¿cierto? Y estamos hablándolo como una expresión corpórea de parte de Hashem, ¿cierto? Una expresión corpórea. Y esto nos va a dar a entender con toda facilidad que luego, si vamos a hablar de Mashiach, por ejemplo, vamos a entender que Él es todo, perdón, aquí me equivoqué con esta línea porque no tengo aquí, vamos a ponerlo de esta manera así. Todo esto va a desembocar o va a ser una expresión de Mashiach. Mashiach vale por los toros, vale por las vacas, vale por los carneros, por los chivos, etc. Hasta por el puñado de harina. Todo eso no era sino una expresión de Mashiach. Por eso es que Mashiach es Korban Pesach. Mashiach es Korban Pesach. ¿Y qué era lo que se ofrecía en Pesach? Se ofrecía específicamente un corderito o de las ovejas o de las cabras, o sea, estos de aquí. Y ese sacrificio, ¿por qué fue? No fue exactamente por los pecados. Fue un sacrificio que en últimas tenía la función era de proteger al pueblo. No fue ideado bajo el concepto de pecado, ¿verdad? Simplemente su sangre lo que hizo fue proteger al pueblo y decirle a Dios, mira, todavía no se ha especificado cómo es la situación. El asunto es que aquí hay una víctima y es en su sangre que nosotros estamos protegidos. Y de ahí donde ha venido un poco aquella confusión que la sangre de Cristo, que como si se fijara en el líquido, y no es el líquido, hay que fijarse que sangre significa sacrificio, ¿verdad? Sangre, entiéndase, sacrificio, ¿verdad? Supresión de una vida. Para homicidio, bueno, pasa es que no queda muy bien decirlo homicidio porque se limita, pero vamos a colocar aquí, digamos, quitar una vida, ¿no? Quitar una vida. Sangre, la sangre del cordero, es decir, el sacrificio del cordero, la vida ofrecida del cordero, simbolizada a través del derramamiento de la sangre, que es diferente. Mashiach es Korban Pesach. Y resulta que
estamos viendo que este corbán es la expresión corpórea, ¿verdad? Tanto de Dios como también de aquel pecado que se llevaba el chivo expiatorio. ¿Se acuerdan que es un momento muy espectacular en Yom Kippurim, que hay dos chivos? Hay uno que es destinado para Azazel, que es un despeñadero, a donde lo iban a arrojar, allá se iban los pecados y morían. Pero el otro chivo entraba al templo y su sangre era introducida allá, y eso era lo que producía la reconciliación. Entonces esos dos corderitos que eran ofrecidos ese día también son Mashiach. También entonces podemos decir que Mashiach es el corbán de Yom Kippurim, porque es el corbán de todos los corbanots. ¿Okay? Plural de corbán es korbanot en hebreo. Korbanot, not, termina en ot. Fíjense ustedes, eso es lo hermoso de entender el sistema sacrificial que estaba en el libro de Levítico a la luz de la revelación del Evangelio. Porque ¿cuál era el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto en últimas, como yo le explicaba alguna vez, no era que Dios se complaciera en ver toda esa sangre derramada y toda esa grasa derramada. El objetivo es que tú cayeras en cuenta que pecar salía caro, que pecar no convenía, que no te hacía bien. Si tú creías que no te pasaba nada, pues Dios te tocaba el bolsillo y te decía, mira que sí, sí cuesta, tú crees que no te afecta, pero sí, sí cuesta trabajo. No es lo que tú deberías estar practicando, te está causando un detrimento de alguna manera. Si no lo hace en tu vida, pues lo está haciendo en tu bolsillo. Y se sentía esa carga del pecado. Hoy, pues yo creo que no haber comprendido esa dinámica es la que hace que mucha gente hoy peque y no sienta ningún tipo de peso. Antes el cargo de conciencia era literal, ¿no? Porque te tocaba, tenías el cargo, la carga en la cabeza y en el bolsillo. Y Dios, pues, tenía un trato bastante estricto, ¿ya? Y pienso yo que lo que ha ocurrido con el tiempo es que el hombre ha malinterpretado la libertad que Dios le ha dado. Porque cree que puede pecar deliberadamente, que pues no va a hacer de todo y no va a pasar nada, porque es que ahora estamos con un Dios amoroso que todo lo pasa, que Él comprende, que perdona. Pues está confundido, está muy confundido. ¿Ya? Me hace recordar mi profesora de primer semestre de castellano en la universidad, que pues todos los demás compañeros pensaron que eso era un paseo, como dicen aquí, es decir, una cosa ahí de relleno. Y pues como la profesora nunca hizo parciales, ella hacía una mesa redonda y preguntaba, mandaba a leer y preguntaba. Pero como nunca vieron que hizo parcial, ellos pensaron que iba a ser una nota apreciativa, pues. Y ya preocupados cuando se va a acabar el semestre, le dicen, profesora, ¿y las notas? Y ya están publicadas. ¿Cómo así? ¿Y a qué hora hizo parcial? Y pues cuando yo preguntaba, eso era un parcial. Fíjate tú, la mayoría, el 95% del curso perdió esa materia. ¿Por qué? Porque pensaron que eso no era nada, ¿verdad? Entonces ha interpretado que como no te toca llevar un corbán, como no, Dios no te está castigando inmediatamente así, o digo castigar como la gente lo dice, ¿no? Que no recibes una corrección inmediata, etcétera. Entonces, wow, tú dices, bueno, no me pasa nada, ¿no? Y fíjense que hace poco leía eso en la carta a los Hebreos. No sea que vengas a decir dentro de ti, tendré paz. Aunque digan que me va a pasar algo, no, tendré yo paz, no me va a pasar nada. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. La ceguera con la que anda el mundo hoy, despotricando los mandamientos, lo que lo ha conducido es a caminos de muerte. Ahorita hablaba eso con un hermano. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su camino es camino de muerte. Al final, los caminos del hombre no son los caminos de Dios, no van a coincidir, ¿ya? Y si en algo coinciden, se mezclan y se dañan los del hombre. ¿Y qué va a pasar? Que en última, todos los excesos humanos van a terminar derivando en la muerte. Por eso es que dice aquel dicho de los abuelos, todo en exceso es malo. Bueno, todo en exceso bajo la perspectiva sin los mandamientos de Dios, porque es que los mandamientos de Dios son los que nos regulan a nosotros. Y el rey Salomón, que se permitió todas las libertades de este mundo, al final dijo, el fin de todo discurso es este.
teme a Dios y guarda sus mitzvot. Entonces, lo que estamos haciendo aquí estudiando las 613 mitzvot, no es porque tengamos miedo de que estamos violando, ay, voy a perder la salvación. No, no, es porque nos interesa aprender esa cláusula de Salomón. Guarda sus mitzvot. ¿Cuáles son sus mitzvot? Tenemos que aprender a dar respuestas objetivas. No es lo que a mí me parezca es que es una mitzvah. Y por eso estamos recorriendo el camino, hombre, con el trabajo esmerado que hizo el señor Maimónides y observándolo a la luz del Evangelio. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos explicado el Musaf, hemos explicado el Corbán, hemos dado todo esto. Regresemos entonces a nuestro libro. Continuemos con nuestro estudio. Bien, entonces la mitzvah número 42, ¿verdad? Dice así. Esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados a acercar un corbán cada Rosh Hodesh. Fíjense qué interesante. Y por eso es válido tener claro que esto era en el templo. Cada rato, pues cada mes hay Rosh Hodesh, pero nosotros no vamos a ofrecer un sacrificio. ¿Qué es lo que tenemos que elevar? Hombre, acciones de gracia, frutos de labios que confiesen su nombre. Y esto sí es importante, porque hay veces que dejamos pasar como que Rosh Hodesh, pues no es cualquier cosa, no le prestemos atención. Hombre, es una cita, es un evento importante que Dios ha dispuesto allí, no está de más, no está de sobra, no fue caprichoso. Hay que volver entonces a prestarle mucha atención a toda esta parte. ¿Qué dice? Que entonces estos sacrificios que son de Rosh Hodesh, este Corbán, es adicional al que se ofrece continuamente y es adicional de Rosh Hodesh. Quiere decir que entonces tú ofrecías 2 sacrificios diarios normales. Si caía en Shabbat, pues eran 4. Y si en Shabbat caía Rosh Hodesh, entonces eran 6. 6 sacrificios, 6 korbanot que tenías que ofrecer ese día. Vaya a ver de pronto, explorando esa sumatoria, tendríamos de pronto alguna información más adelante, ¿verdad? Es posible que Dios muestre, mira que 6 y yo hago el séptimo, supongamos, cosas por el estilo. Como puede ser como simbología, puede ser útil. Pero de momento nos basta saber que había que en la antigüedad ofrecer 6 korbanot. ¿Cómo se entiende eso hoy? Hombre, pues tienes que hoy tener claro que Dios continuamente te ha pues dado la salvación. Al mismo tiempo te ha dado reposo y te ha dado un inicio nuevo, un punto nuevo en tu vida. Entonces como se vuelven como 3 referentes, ¿sabes? Como 3 referentes tuyos para darle gracias a Dios cuando esas 3 cosas coincidan. Y es el trabajo o la actividad de hacer conciencia de ello. Porque de repente sabemos que tenemos que darle gracias a Dios por la salvación, que gracias por lo otro. Pero es que es distinto cuando tú lo programas y lo haces de esa manera. Lo tienes presente. Y eso era lo que había que hacer. Caía Rosh Hodesh, tenías que estar pendiente. Bueno, hoy hay que llevar los 2 animales, hoy hay que llevar tal cosa, hoy son 4, hoy son 6. Tienes que estar concentrado. Y esto es importante porque de las cosas que más insiste Dios es que recordemos, que tengamos presente. Y es un ejercicio que si lo hacemos con el que no vemos, luego nos va a quedar mucho más fácil hacerlo con las personas que vemos. En teoría debería ser así. Entonces te acostumbras a ser atento, un concepto que hoy también está bastante erosionado. Antes a uno le insistían, tienes que ser atento. Es decir, el gesto, tener pendiente a alguien, ¿verdad? Presente, particípale, ¿verdad? Avísale, coméntale, extiéndele de pronto un poco lo que está ocurriendo, la invitación. Todo eso es parte de la atención, de la decencia. Y eso a veces hoy, con tanta tecnología, a pesar de que hay tecnología, a veces no terminamos de ser atentos, ¿no? Pero Dios quiere que sea Él. Él es el que quiere que nosotros estemos atentos, que estemos pendientes. Hoy va a ser Shabbat, hoy va a ser lo otro. Y eso es hermoso. Cuando tú te acostumbras y te adiestras en todo esto, se te hace natural y todas las cosas tuyas las vas a programar en función de Dios. Y vas a mostrar al mismo tiempo a los demás quién es tu Dios, a quién sirves tú, que no tú no te mandas solo, ¿verdad? Muy bien,
Entonces, la mitzvah número 43, Meim Gimel, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados a acercar un corbán adicional al de siempre en cada 7 días, ¿verdad? Durante los 7 días de Pesaj. Dice, y esto es Musaf de Hag Hamatzot. Musaf de Hag Hamatzot. Ahora imagínate este otro escenario. Voy a hacerlo como gráficamente. Permítame por acá. Vamos a hacerlo en gráfica para que vayamos asimilando estas ideas que estamos hablando hoy de tantos corbanots. Fíjate tú, entonces teníamos los corbanots diarios. Luego venían los corbanots por ser Shabbat. Luego los corbanots por ser Rosh Hodesh. Y ahora estamos viendo los korbanot adicionales por ser Pesach. Vamos a escribirlo aquí. El Tamid, ¿verdad? El de Shabbat. Vamos a anotarlo acá. Tamid. El de Shabbat. El de Rosh Hodesh. Y el de Pesach. O Hag Hamatzot, más exactamente. Hag Hamatzot. Todo esto es el concepto de Musaf. Vamos a colocarlo aquí. Musaf. Entonces ya saben, hay un Musaf de Shabbat, de Rosh Hodesh y de Hag Hamatzot. El Tamid es el punto de partida. Este es el punto de partida. Entonces tendríamos Musaf de, vamos a anotarlo acá, vamos a ver así, Shabbat, Musaf de Rosh Hodesh y Musaf de Hag Hamatzot. Ahí lo tenemos. Así lo podemos aprender rapidito. Ok, sigamos entonces. La misma situación sobre el Korbanot que ya hemos hablado. Y dice en Levítico 23:36, donde la fuente de la ordenanza dice, Shivat Yamim Takribu Ishe la Hashem. El Ishe es una palabra que se utiliza como sinónimo de Olá y es holocausto. Voy a escribirla por acá también. En nuestro lenguaje didáctico hay que ir haciendo todo este vocabulario, ¿no? Cuando hablamos de Ishe, lo traducen como ofrenda encendida, porque viene de Esh, que es fuego, Esh. Pero en la práctica es igual a un Olá, es lo que traducen holocausto. Y como lo indicaría su nombre en griego etimológicamente, holo significa todo, como en holocausto, holograma, etc. Y significa entonces sacrificio que era consumido por completo. Listo. Por eso se llama Ishe o se llama Olá. Ishe por el fuego, Olá porque sube. Muy bien. Sigue entonces. En el versículo, la mitzvah número 44 dice, Hi minhat haomer. Se trata de la minja del Omer, o sea, del ofrecimiento del Omer. ¿Qué es el Omer? El Omer es una medida de capacidad. Y en esto inclusive los rabinos tienen discrepancia. Ahorita se los voy a mostrar. Dice, Vehia mitzvah shenitztaveinu lehakrif minhat sheorim beyom Teit Zain, que sería el número, y aquí viene un punto de discusión fuerte. Ahora vamos a verlo, que esto nos va a llevar el resto de la media hora que tenemos acá. Aquí hay mucho que discutir, porque el ofrecimiento del Omer fue un tema de discusión en todo el siglo I, y hasta inclusive hoy los judíos caraítas discrepan de los judíos ortodoxos. Porque es que el mandamiento en Levítico 23, versículo 10, dice, Bahabetem et Omer Reshit ketzirchem el hakohen. Ustedes traerán el Omer del Reshit. El Reshit se le llama a los primeros granos que botan las plantas de los cereales. Dice, traerán el Omer del Reshit de vuestra cosecha al sacerdote. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se lleva? Aquí, Maimónides, mire que la Torá no dice fecha, pero Maimónides y los sabios del judaísmo farisaico dijeron, es la misma que hemos sido ordenados de acercar una minjá de la seorim, que es la cebada.
en el día 16 de Nisan. La Torá no dice eso en ningún lado. Dice, y acercaremos con ella una oveja de su año, una cría de oveja de su año, para olá, para sacrificio. Y es lo que ha dicho el exaltado sea él. Traerán un homer de reshits de vuestra cosecha al sacerdote. Y dice, esta minja es llamada minhat bikurim. Minhat bikurim, y sobre ella hay un remes, o sea, un dicho simbólico, cuando él dijo, y se acercan una minja de bikurim para Hashem, tiene que ser aviv, que es un grano, aviv nuevo, caluis, ligero, con, dice, tostado al fuego, ¿verdad? Aligerado al fuego, ¿verdad? Que sea de la espiga del Carmel, o sea, de la viña. Eso también lo dice en Levítico en el 2.14, ¿verdad? Entre el 2 y el 14. ¿Qué pasa? Aquí vienen entonces algunas explicaciones de la Mejiltá, que son comentarios rabínicos, y tratan de atender esta mitzvah, pero vamos a ir en orden. Primero que todo, vamos a ir definiendo los conceptos que debemos tener claros para entender esta mitzvah. El primero de ellos es el concepto del Omer. Vamos a ver. Omer, ante todo, es una medida de capacidad. ¿Ok? Y ahorita la vamos a ver cómo hay diferencias entre un rabino y otro. Medidas de capacidad. Y segundo concepto que vamos a entender es el de Reshit, y el otro concepto, el de Bikurim, que algunos lo confunden, ¿ya? Reshit, Bikurim, y vamos a discutir también la fecha, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver. Así que en ese orden de ideas vamos a empezar a compartir el concepto del Omer. Permítame, se los voy a buscar por acá para que lo exploremos juntos y veamos de qué se trata. Permítame un segundo. iCloud, Agudat, Shibolim, aquí podemos buscar este de acá. Omer, Svirata Omer, vamos a ver acá. Minhata Omer. A este, vamos a ir aquí a este. Miren, Omer o Isarón. Entonces, se está diciendo que es la décima parte de una ifá. Pero si tú vas a buscar que es una eifá, entonces hay diferencias entre las medidas de una eifá. Y es lo que se hace problemático. Permítame retroceder por acá para buscar el concepto de la eifá. Vamos a ver, aquí está. Miren la tabla general de conversiones de medidas. Lastimosamente esto está en hebreo. Aquí está. Miren que hay diferencias en la proporción, porque si el Omer, que se llama el Isarón, que es la décima parte de una ifá, entonces tenemos tres columnas. Una es la de Abraham Hayim Nae, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la biografía de él. Fue un rabino juez, ¿verdad? Que pues se puso a organizar la parte halágica, muy importante, ¿cierto? En medio de Israel, o sea, del pueblo judío, ¿no? Y pues estableció, según su criterio, estas medidas que tenemos en la primera columna. Luego tenemos las medidas de Hazon Ish, que es el rabino Abraham Yeshayahu de Karelitz, que se le llamaba Hazon Ish. Y acá tenemos la visión de Maimónides. ¿Ya? Hay tres criterios judíos según los cuales se calcularon las cantidades de las medidas bíblicas en términos ya más modernos. Entonces se pueden dar cuenta que en este caso del Isarón o del Omer habían variaciones, porque aquí según la primer rabino, que es Abraham Hayim Nae, decía que era 2.49 litros o 2.488 centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso dice él, Abraham Hayim. Luego el Hazon Ish dice no, son 4.3 litros o 4.299.81 centímetros cúbicos. Y Maimónides decía no, son 2.16 litros.
Fíjense ustedes, o 2160 centímetros cúbicos. Esas son, pues, discrepancias que ellos tenían, ¿ya? Discrepaban en eso. El asunto es, ok, vamos a buscar la tabla, perdón, yo pensé que de pronto todos la veían. Vamos a buscárselas aquí. Gracias por avisar, hermano. Esta es la tabla, miren, ¿verdad? Estamos hablando de las medidas, dice, las medidas de capacidad, de volumen. Entonces les mostraba, aquí están los personajes, este se llama Abraham Hayim Nae, este es el Hazon Ish y este es Maimónides. Son los tres principales rabinos que han tenido discrepancia en el tema de las medidas. Y cada uno tendrá su apoyo, cada uno tendrá su leyenda, etc. Estamos viendo el caso del Homer, que es el que nos interesa, que es la 10ª parte de una Eifa. Claro, entonces si no te pones de acuerdo que es una Eifa, entonces vamos a tener bastante problema. Aquí está, ¿qué es una Eifa? Dice que son 3 CA. Entonces tienes que ver qué es una CA. Son 6 cabin. ¿Y qué es un CAF? Son 24 huevos. Aquí está. Un CAF son 24 huevos. Entonces aquí vienen las medidas de conversión, etcétera. Entonces, ¿qué dice aquí, por ejemplo, el Homer, el Isarón? Es la 10ª parte de una IFA. Y la IFA se considera, según este, 24.88 litros, ¿cierto? Mientras que acá dice que son 43 litros y Maimónides dice, no, son 21.6. Todo indica siempre pues que Maimónides es el que le puso menos números a la cosa. ¿Ya? Se pueden dar cuenta en la tabla general, Maimónides es el que le pone menos números. Yo creo que es como una tendencia general. No veo todavía donde Maimónides le haya puesto más. Siempre estuvo como minimizando. Quién sabe si de pronto eso hable algo de él, puede ser. O simplemente él tenga la razón, no lo sabemos. El asunto es que estos tres son representantes y esto ya influye, como todo, con quién vas. No, yo estoy actuando de acuerdo a Abraham Hayim Nae. No, yo estoy de acuerdo al Hazon Ish. No, yo estoy de acuerdo con Maimónides. Bueno, ¿quién define quién tiene la razón? No la tiene nadie. Son simplemente, pues, posturas. Miren lo que dice aquí. Los Geonim, que fueron los últimos sabios judíos de corte antiguo, erudito, acostumbraron a relacionar las medidas de capacidad por múltiplos de un huevo. ¿Ya? Por eso en una enseñanza de Apocalipsis yo mostraba que esto de los 144.000 es un número muy conocido en hebreo, que 144.000 son los huevos que cabían en el altar. ¿Ya? Ellos sacaron el cálculo y sabían, pues, como un huevo tiende a ser un tamaño estándar, salvo alguna cosa extraña biológica, pero tienden a ser un volumen estándar. Ellos podían sumergir un huevo en el agua y saber cuánto de capacidad tenía, y así pues podían saber con precisión calcular otras medidas más grandes. Entonces multiplicaban por el número de huevos. Y por eso 144.000 huevos era la capacidad exacta del altar. Por eso explicaba Apocalipsis, pues que esos 144.000 es un número simbólico que no es literal. Y bueno, ya eso lo expliqué en aquel momento. ¿Qué dice aquí? Y así se entiende hasta el día de hoy. Maimónides, según la Gemara, Pesajim, página 109, prefirió relacionar las medidas de capacidad por las tablas con las que medían estándar en la época, que eran por dedos. Entonces, eso sí es menos estándar. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y dice que el dedo, pues, era de 10.8, la medida que tenía allí, y era lo que utilizaba como para ir midiendo. Bueno, eso ya ahí sí es relativo y, bueno, puede ser que pueda que la tuviera o no la tuviera. En realidad, dice que los guionín se guiaron más por los huevos, ¿cierto? Y por eso aquí, por ejemplo, 1/3 de huevo y así sucesivamente. Todo esto está expresado en términos de huevo, que es lo más ortodoxo, que es lo que, pues, desde siempre se conoció. Entonces, de allí surge
esta forma de medir en hebreo. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Hombre, porque estamos conociendo el concepto del Omer, aquí está, y sabemos que ya ahora hay 3 medidas estimadas para el Omer. Ahí la tenemos, una más grande que las otras. Maimónides tiende a ser el de menos medidas. Y bueno, hasta ahí. Ahora, el otro concepto que vamos a tener a desarrollar es el de Reshit. El concepto de Reshit es un poco sencillo. Reshit se le llama al grano, como lo dice ahí, al grano nuevo de la cebada. De la cebada, básicamente, porque es el aviv. Eso es lo que se llama entonces el aviv. Entonces, cuando el aviv, tú llenabas un cuenco de aviv, ese cuenco era el Omer de Reshit, porque el Omer es una medida de capacidad. Vamos a colocar aquí la 10ª parte de una eifá. 1/10 de eifá. Y repito, oscila entre los 2.4, ¿verdad? Entre el 2.2 de Maimónides y el 4.3. 2.2 y 4.3 litros, ¿verdad? Perdón, con L minúscula. 2.2 y 4.3 litros. Vamos a separarlo así. Eso es lo que dice, ¿no? En ese rango está. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo no voy a salir diciendo que yo la tengo. Ahí tenemos 3 posturas y en ese número cabe. Bueno, ya eso te denota pues que el mundo judío en esas cosas es un poco más variado, ¿no? Más relajado en esa parte, no se pone con tanta minucia. Ahora, ¿qué vamos a aclarar aquí? Que hasta el Maimónides empezó a confundir este concepto. O sea, no estuvo bien que se le llamara como si yo acercar el Omer de Reshit, entonces le llamo Bikurim, porque ha confundido a muchos esto. Mucha gente a veces me ha dicho que vamos a celebrar las primicias, pero es que Bikurim no es ahora. Bikurim es en Shavuot. Entonces, Bikurim, ¿qué es? Es los primeros frutos cosechados. Así que hay una diferencia entre Reshit y Bikurim, porque Reshit es antes de la cosecha. Vamos a colocar aquí, antes de la cosecha. Eso es lo que es el Reshit. Y en cambio el Bikurim es después de la cosecha, ya cosechado. Ahora, la fecha. La fecha es algo bien complicado. Porque se dan cuenta que Maimónides dijo enseguida, vamos a colocar aquí judaísmo rabínico, enseguida dijo Maimónides, no, eso se ofrece el 16 de Aviv o Nisan. Ya, él lo da por hecho, pero la Torá nunca dijo eso, ¿verdad? Primicia es de Shavuot, exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, el judaísmo rabínico dice 16 de Aviv Nisan. El resto del judaísmo, otros judaísmos, dicen no tiene fecha. Depende de qué día cayó Pesaj. Y ahí que sí hay una discusión milenaria. Todo indica realmente que los fariseos se han equivocado. ¿Ya? Tienen argumentos interesantes, hay que decirlo. Pero en la ausencia de fecha, si Dios le puso fecha a todo, pues le queda mucho más fácil decir el 16 vas a traer un Omer de Reshit y punto. Entonces, ponerte a contar 49 días y luego al día siguiente, se oye como muy complicado para algo que ya he hecho antes, que es poner fecha. Aparte de que existe la palabra Shavuot y Shabbatot, que es semanas, 7 Shabbatot contarás para ti, pues se entiende que son días de Shabbat. Ellos, los fariseos, dicen que ahí no se tiene que entender Shabbat como día de Shabbat, sino como semana, ¿ya? Y con eso la quieren embolatar, la quieren embarajar. Pero vamos, directo, el texto no dice que tiene que ser 16, primero que todo.
Si es por el cálculo, entonces el Reshit, según las otras formas de judaísmo, el Reshit se ofrecía al día siguiente del Shabbat inmediato a Pesach. Ejemplo, si Pesach caía jueves, ¿verdad? Los fariseos ofrecían viernes y los demás ofrecían domingo. Fíjense ustedes, ahí hay una diferencia. Por eso es que la Torá no dice con fecha qué día cae Shavuot, la fiesta de Shavuot Pentecostés. En cambio, a los fariseos, los rabinos, los judíos rabínicos de hoy, sí tienen fecha. Ellos dicen que es el 6 de Sivan. Claro, si tú cuentas 50 días desde aquí, te va a dar una fecha fija que es el 6 de Sivan para Shavuot. El resto del judaísmo dice, no hay fecha, depende de qué día Pesach, y no hay fecha para Shavuot. Solo se sabe que cae primer día de la semana. Listo. Eso es lo único que se sabe. No hay fecha para Shavuot según los otros judaísmos y solo se sabe que cae el primer día de la semana. Claro, porque tú terminas de contar en Shabbat, que sería el día número 49 y al día siguiente pues va a ser el primer día de la semana. Esa es la discusión histórica que hay. ¿Está claro esto? Porque yo sé que puede ser un poco confuso. Me gustaría saber si se ha comprendido, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Porque, repito, es una discusión milenaria. Desde el siglo I están discutiendo eso. Y por eso es que en el templo, en esa época estaba dominado por los saduceos. Por eso es que en el templo las fechas se fijaban de acuerdo al calendario que manejaban los fariseos, de acuerdo a la interpretación farisea. Allí se tenían que ir de aguante los demás, los fariseos, o simplemente pues celebrar otro día y ya. Pero como los saduceos eran los que estaban encargados de los sacrificios y todo, imagínense el lío. Qué discusión tan tremenda. Porque eran dos criterios distintos. Repito, si nos vamos a la literalidad del texto, no hay fecha fija para Shavuot. No la dice en ninguna parte. Es una interpretación, pues, rabínica, farisea. Es una forma de verlo. Hasta ahí. Ahora, ¿qué he decidido yo? Yo lo he hecho públicamente. Yo he optado por irme con lo que dice la escritura, literalmente, y me he identificado con las otras ramas del judaísmo. Yo me he ido por allí. Acá en la comunidad, pues celebramos la fiesta, ¿cierto? Desde la perspectiva de los otros judaísmos. Y en ese punto nos apartamos del judaísmo rabínico. Ya, porque considero yo y consideramos, hemos tenido a bien, que la escritura, pues, prevalece y tenemos la confianza de que no es una interpretación privada mía, sino que es que en el siglo I era así. Los fariseos eran lo único que pensaban diferente. Así que eso ya te tiene que poner a pensar mucho, ¿no? Bueno, ¿a quién estoy siguiendo? Sí, ambos tenían calendarios distintos respecto de los cómputos de las fiestas y todo. De calendario global, pues no te podría decir. Los únicos que de pronto tenían otro calendario eran los esenios. Pero los saduceos no creo, pero sí en cuanto a este tema de las fiestas habían discrepancias. Y este era el punto más recalcitrante de todos, porque es un asunto interpretativo. Los fariseos dicen, no, es que el Shabbat que se menciona es el de la semana. Y los demás de Israel decían, no, perdón, los fariseos decían, no, ese Shabbat es el de la fiesta de Pesach. Y el resto de Israel decía, no, es el Shabbat de la semana. O sea que si Pesach te cayó el lunes, tienes que esperar hasta el sábado y el sábado empiezas a contar. Y terminas en sábado y la fiesta se hace el día de la semana, el primer día de la semana. Eso es lo normal. Pero los fariseos insistían mucho en su postura. Así que bueno,
ahí está la situación. Por eso es que nosotros celebramos Shavuot en fecha distinta, porque nos regimos por esa forma de ver las cosas, que no es nuestra, que no es única, que no es sectaria. Otros pensaban así ya, y listo. Los judíos fariseos ortodoxos de hoy pues siguen en su norma, y yo no soy quien para decirle que están equivocados o no, es su forma de entenderlo, nada más. Ni ellos deberían criticarme a mí, ni yo pues tengo que por qué criticarlo a ellos. Simplemente pues a mí me parece que es mejor apegarse a la literalidad en ese caso que a una interpretación pues que también puede estar equivocada, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces ya para terminar con nuestra última mitzvah de hoy. El tiempo vuela impresionante, me quedo aterrado. Así que salgamos de aquí, de esta página. Ya tenemos el libro allí visualizado, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos allí. Ok. Muy bien, entonces vamos a terminar con la mitzvah número 45 en el día de hoy. La mitzvah Amén 45 dice: Atziui shenitztaveinu lehakrib korban musaf gam beyom hamishim miyom hakravat haomer shehu yom teit zayin benisan וזהו מוסף עצרת והוא נזכר בספר במדבר סיני. Vamos a ver. Dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados a acercar un corbán adicional también en el día 50, desde el día del acercamiento del Omer. Y este es el día 16, lo vuelve a enfatizar Maimónides, tenía el tema. Dice, y este es el Musaf de la Tzeretz, o sea, de la asamblea, que se recuerda en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, Midbar Sinai, cuando dice, Números 28, 26 al 27. Dice así, Ubeyom Habikurim, ahí es donde yo creo que Maimónides está confundido. Ubeyom Habikurim, Behakrivechem Mincha Hadashah Hashem, ¿verdad? Y luego dice, Behikraftem Mola de Reach Nijoach. A él le parece que es lo mismo, y la verdad es que no. Lo siento, pero hay otros autores que no dicen que no, que está confundido. Bikurim no es lo mismo que Reshit. Es que Bikurim, esa ofrenda nueva a la que hablan, no es del Reshit, sino de cuando ellos entraron en la tierra de Israel. ¿Ya? Porque inclusive podemos leer un poco más de ese contexto en Números 28 antes de terminar. Y miren lo que dice en el contexto de Números 28. Está hablando de la ley general, dice, habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor a mí agradable, guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Hashem. Y comienza a hablar de todos los sacrificios. ¿Y qué pasa? Que ya en el 11, ¿verdad? Dice así, en los principios de vuestros meses ofreceréis holocaustos a Hashem, 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y luego dice por acá, en el versículo, vamos a ver, mañana conforme esto ofreceréis 7 días, el séptimo tendréis esa convocación. Vamos a ver, presente ellos flor de amasada con cada uno de ellos 7 corderos. Bien, él está tomando eso en el versículo 26 al 27, que está al final de todo. Dice, además del día de Bikurim, cuando ofrezcas, ¿verdad?, presente nuevo a Hashem de vuestras semanas, en vuestras semanas, tendrán santa convocación. Ofreceréis un holocausto en olor de suavidad a Hashem, 2 becerros de la vacada. Entonces él interpreta que se debe llamar al Omer como si fuera Bikurim. No es igual, porque está diciendo de las semanas. La ofrenda nueva es nueva con relación a la cosecha, no nueva de que se haya producido. Pero él está mezclando aquí. Y muchos maestros de raíces hebreas y predicadores en general han confundido el concepto de Reshit con el de Bikurim. Son dos cosas distintas. Porque, repito, si vas a números 28, 26 al 27, donde él se basa, ahí te está diciendo es con ocasión de las semanas. Es decir, cuando ya has cosechado. Y esa es la ofrenda nueva, el grano nuevo. Una cosa es el grano nuevo cosechado
y otra cosa es el grano nuevo florecido. Son dos etapas o dos instancias totalmente diferentes. Así que, bueno, en todo caso, ha quedado aclarado hoy, han visto la perspectiva del Omer, hemos repasado el concepto de Musaf, tenemos pendiente para aprender mucho más acerca del Musaf. La pregunta que queda es por qué Dios ordenó añadir esos sacrificios y en esas circunstancias. ¿Qué contendrá esto en el fondo, verdad? Hay mucho para investigar allí. Y lo otro que acabamos de ver, pues es la fecha de Shavuot, la fecha del Omer Reshit, que en últimas, pues tiene una trascendencia en cuanto a qué días que vamos a celebrarlo. Pero tenemos al menos dos referentes. Uno rabínico ortodoxo, pues que les parece que se debe ser así, y el no rabínico ortodoxo, que son todas las demás corrientes de Israel que pensaron de otra manera distinta. ¿Ok? Bueno, Javerín, entonces con esto hemos llegado al final del compartir de hoy. Espero que haya sido claro todo esto que hemos hablado, que nos ayude a quedar con esas preguntas y que Hashem permita, ¿no?, que nos sea revelado qué hay detrás de esos sacrificios, por qué de esa manera, qué se enseña, qué se aprende de allí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no siendo más por hoy, les deseo un grato Shabbat, que tengan muy buena noche, un día de Shabbat hermoso y nos vemos la próxima. Leitraot. Shalom.